Son las 8 o las 7 en Canarias. Pepa Bueno. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Es viernes, es 3 de junio y hoy precisamente estamos en el Rectorado de la Universidad de Málaga, invitados por la Fundación Tres Culturas para hablar a partir de las 9 de los movimientos imparables de personas migrantes, refugiadas o desplazadas. Y lo haremos desde aquí, desde la frontera sur de Europa. Y para quienes tengan la tentación de olvidar o de normalizar esta enorme tragedia, hoy busquen la foto de esa playa de Libia que amanece regada de al menos 85 cadáveres. Roberto Torija, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los equipos de rescate buscan en la zona más cadáveres mientras se investigan las causas del naufragio. Sobre Siria, Naciones Unidas alerta de que 600.000 personas viven en zonas sitiadas en una situación nutricional muy grave. Y finalmente, en contra de lo esperado, los alimentos no llegarán hoy a la ciudad de Darío. Entonces, los medios de comunicación, en primer lugar, a mi juicio, deben no apagar el foco, que no se normalice esa tragedia, que no nos acostumbremos a que de vez en cuando naufraga un barco y muere gente, o en una playa libia, como hoy, amanece regada de muertos. O sea, la primera tarea, a mi juicio, es el esfuerzo por no normalizar la muerte de personas en el Mediterráneo. Alors les médias de la Méditerranée aujourd'hui ont un rôle extrêmement important à jouer. Et l'organisation de ce forum en est la preuve. Ils font la couverture au quotidien d'une actualité de plus en plus lourde, de plus en plus difficile. Chequear la realidad, confirmar las fuentes, atribuir las fuentes, explicar honestamente, todo lo honestamente que se pueda, las realidades y ponerse en el lugar, sobre todo del lector, más que de cualquier gobierno, empresa o grupo de presión. Señoras y señores, amigas y amigos, es para mí, como consejera de Cultura del Gobierno de la Junta de Andalucía, un motivo de satisfacción estar hoy en este espacio de la universidad para participar en la inauguración de un foro con la importancia y trascendencia que tiene el foro 3Med Comunicar el Mediterráneo. Aprovecho para comentar, se ha tratado muchas veces la palabra diálogo, puente, y es precisamente nuestro lema. Alcántara, que significa puente, como sabéis, son puentes para el diálogo y la convivencia. 3Med Comunicar el Mediterráneo, en él vamos a debatir muchos asuntos que ya se han tratado a lo largo de esta tarde. Vamos a hablar de cuáles son los retos de los medios de comunicación en el Mediterráneo. Será una forma de trabajar entre profesionales, entre las empresas, entre los profesores también de la universidad. No queremos dejar ningún tema fuera del panel. Trataremos crisis de refugiados, trataremos las distintas crisis que sufre el Mediterráneo, qué podemos hacer para afrontar los siguientes desafíos que nos esperan.
y bueno, estará enfocado sobre todo a la actualidad. También hablaremos de otro tema que hemos lanzado, que es la deontología de la información, por una comunicazione responsabile del Mediterraneo. Media pubblici hanno la possibilità in questo momento di anche rilegittimare il loro ruolo presso i cittadini, proprio puntando alla qualità, alla professionalità, alla competenza. Devono cercare di utilizzare le risorse giornalistiche, che sono ricche, sono competenti, per mandare le persone sul campo, sui luoghi, sui fatti, sulla realtà e poter così raccontare quello che succede con i propri occhi e analizzare col proprio cervello e non con un'informazione, come dico io, predigerita che avviene da una specie di tubo universale in cui tutto è uguale, tutto è convenzionale, tutto è banale. Qui ont un regard, quand on regarde le nord vers le sud, on a peut-être justement un regard trop globalisant. La Méditerranée, c'est des individus, c'est des pays, c'est des régions, c'est plein de cultures différentes. Il n'y a pas une culture méditerranéenne, même s'il y a des traits communs, les oliviers, l'huile d'olive. Mais voilà, là, il y a des réalités socio-économiques, socio-culturelles très différentes quand on est au Maroc, en Algérie, en Israël, en Palestine, au Liban, c'est très différent. Bueno, es siempre el desencuentro, ¿no? El siempre contar el mundo árabe desde la perspectiva occidental, que es la que yo vivo, sin verdadero conocimiento de la cultura árabe. Creo que deberíamos hacer un esfuerzo por incorporar más voces, más fuentes de los países árabes cada vez que nosotros hacemos una pieza o un texto o un reportaje sobre ese mundo. Entonces, todas las iniciativas son pocas para que sigamos dialogando y sigamos haciendo contactos que nos permitan recordar rápidamente a alguien que sabe de un cierto tema del mundo árabe y recurrir a él para que nos lo cuente en lugar de quedarnos en nuestra esfera europea de la orilla norte más próxima. Hoy los medios de comunicación en el Mediterráneo deberían acordarse de su función de comunicadores, de hacer de puente, de informar sobre la orilla vecina. Eso vale para ambos lados. Tanto para el sur como para el norte del Mediterráneo deberían dar una información mucho más amplia, exhaustiva de lo que pasa en esos países tan vecinos que no deberían aparecer como exóticos o lejanos, sino como lo que son vecinos muy directos. Los medios de comunicación en el Mediterráneo deben sobre todo escuchar mucho antes de contar. Esta es una lección que me llevo yo de este foro, que el periodista que ya por norma, y eso está en nuestro decálogo, debemos escuchar, cuando hablamos de las culturas del Mediterráneo, más que nunca, debemos intentar comprender al otro. Por tanto, antes de hablar, escuchemos, para que cuando hablemos sepamos de qué estamos hablando. Con lo cual es bastante paradójico no está. De enviado especial al final no estás palpando el terreno. Esto llega hasta la degeneración contemporánea, que ahora en la redacción de ABC, donde paso yo buena parte de mis días, los jefes quieren que la mayor parte de los periodistas estén pegados totalmente a su pantalla para estar constantemente actualizando la web, y al final les resulta muy enojoso enviar a un periodista a la calle para que cuente historias que pasan en la calle. Por eso decía antes que tenemos un montón de posibilidades de contar el mundo y sin embargo ahora mismo estamos alimentando esta especie de máquina maravillosa infernal de Internet que muchas veces no es más que un filtro con la realidad porque a los periodistas les impide precisamente ir a la calle a palpar la realidad. Mi impresión como lector de periódicos, más que como periodista, es que al final no se explican las causas de las cosas. Es como si estallaran los conflictos de forma espontánea, como una especie de reacción química, ¿no? Y como consecuencia la gente creo que no está entendiendo lo que está pasando ahora mismo, tanto en el este del Mediterráneo como en buena parte de Europa. Vemos a los inmigrantes como seres extraños, como si nosotros no hubiéramos sido antes inmigrantes. Dans les médias aujourd'hui, il y a la dictature de l'audimat. On cherche des audiences. Et alors on donne au public un peu comme le fast-food, una comida rápida
assaisonné de clichés et de phrases toutes faites. Les médias doivent donner une information plus approfondie. Mais en télévision, c'est quasi impossible. Il y a très peu de temps de débat pour approfondir les thèmes du monde arabe et du monde méditerranéen. Que los medios de comunicación deberían recuperar el objetivo de la calidad, el objetivo de trabajar para los ciudadanos y no solo para los políticos o para los propios periodistas, y luego deberían tener un mejor y mayor conocimiento. Uno de los problemas que tenemos con los estereotipos y los clichés que se están utilizando a la hora de demonizar el Islam o que ellos demonicen el cristianismo es la ignorancia. Creo que hay noticias que se cuentan excesivamente y eso produce un ruido, con lo cual al final la capacidad de comprensión se ve bastante limitada. El ejemplo de los refugiados me parece el más obvio, en el cual la gente ha llegado a entender esto como una invasión o una migración económica en vez de ser una huida de unos países que llevan bastantes años hechos una mierda. Pedir que todos los que tengamos oportunidad, desde una universidad, desde una fundación, desde un periódico, desde una acción individual, seamos capaces de tender algún puente. Tendamos algún puente porque los puentes se tejen a veces a partir de un hilo que termina siendo una pasarela realmente muy importante de conocimiento, de contactos, de ayuda, de solidaridad y desde luego de compartir una preocupación. El Mediterráneo es nuestra casa, el Mediterráneo es nuestra casa. Las culturas que aquí conviven resumen realmente buena parte de las culturas más dominantes en el mundo, y con la excepción, digamos, de Asia, y es enormemente importante que seamos capaces de estructurarlas. De ahí que esa es mi invitación, que seamos capaces de hacerlo, y yo tomo ante ustedes también aquí este compromiso. وسائل الإعلام في البحر الأبيض المتوسط أو في حوض البحر الأبيض المتوسط هي حاليا أمام التزامات وأمام تحديات كبيرة، فهي ملزمة بأن تنقل لشعوبها وأن تنقل للشعوب الأخرى أيضا تفاصيل الحياة في هذه المناطق، وأن تنقل لهم الحقيقة التي ينبغي أن يعرفونها من أجل أن يكون هناك يعني تقارب وتعارف ما بين الشعوب. فالإعلام هو الوسيلة الأساسية أو القنطرة الأساسية للتواصل بين الشعوب المنطقة، ونقول منطقة البحر الأبيض المتوسط. Donc on apprend de tout le monde. Et donc dans ces forums comme ça, on apprend. Il y a des choses peut-être que les médias n'osent pas dire, mais que les gens dans des forums comme ça en parlent. Et donc on apprend, moi je pense beaucoup plus que dans les masses médias, etc., par ces rencontres. Et surtout quand ce sont des rencontres internationales et dans des pays où on a la liberté d'expression. On a la liberté de dire ce qu'on pense. وهو دور بدأ انطلق مع هذه الشراكات بين الإعلاميين في المغرب وفي إسبانيا، وهذا نموذج جميل ونموذج مبني على أسس ومستمر، بمعنى أن هناك دورات يلتقي فيها الإعلاميون يناقشون فيها القضايا التي تهم البلدين، القضايا الحساسة، القضايا التي تساهم في القضاء على المشاكل، في تقريب الثقافتين، في التنبيه من مجمل المشاكل أو الأزمات التي قد تكون بين البلدين.
la table des plus illustrés s'est fait accueillir des shérifs devenus rois de mazout sans l'aide des djinns. Bouterbala plonge à son habit dans le tagine. Chouf, il est ma bouche celui-là, il faut son chèche dans le plat. Et la réponse, Bouterbala, moi je ne suis pas convié, seuls mes vêtements l'ont été. Il leur revient le droit de manger. Gracias.